campesina y la profesora Hernández nos va a presentar su visión de la implementación de medidas de justicia transicional a favor de comunidades campesinas. Una mirada desde la práctica. Yo vengo a contarles una historia. Un poco teniendo un poco la duda de si esto va a tener como una trascendencia dogmática, yo les voy a contar una historia. Y es la historia de una abogada tratando de implementar medidas de justicia transicional, y esa abogada soy yo. Entonces quiero contarles que yo llego a esta entidad, a una entidad que hace parte de el sistema que está ya creado en Colombia en 2017, y me encuentro con todos estos requerimientos que les tengo aquí enlistados. Entonces, en el lugar en el que yo me encuentro, confluyen todas las jurisdicciones que estaban creadas hasta ese momento y que habían proferido medidas de reparación simbólica para la población objeto, que en ese sentido eran campesinos, comunidades indígenas, comunidades afro. Éramos una entidad con 15 personas para implementar el grueso de estas medidas, que son más o menos 2.000 medidas que teníamos a cargo. Estas 2.000 medidas que teníamos a cargo, muchas de ellas estaban todavía sin haber realizado una sola acción para su cumplimiento. Éramos una entidad del orden nacional, de naturaleza transicional, que un poco ahorita lo estaban hablando en la ponencia de Lina y en la conclusión que hizo Juan Felipe, y es el que sea de naturaleza transicional para efectos de la práctica tenía dos consecuencias importantes. Una, que era una entidad recientemente creada, es decir, que tocaba, con decirles una cosa trivial, simplemente nosotros nos trasteamos de sede unas 4 veces, porque no teníamos un lugar en donde estar, porque era una entidad nueva. Y de allí todo lo demás, o sea, no había impresoras, no había computadores, bueno, todas las cosas básicas para trabajar, digamos, que estaban por generarse. Y adicionalmente el tema del mandato temporal específico, que ese mandato temporal específico del que ustedes hablaban tiene además otra consecuencia, y es que el presupuesto que se le otorga a la entidad va decreciendo conforme el mandato se va acabando. En ese sentido, a medida en que el tiempo va pasando, Hacienda va entendiendo, Ministerio de Hacienda va entendiendo, esta entidad se va a acabar, luego entonces, ¿cómo se va a acabar? Le voy a dar un poco menos de presupuesto, lo cual implica que teníamos que cumplir todo este grueso de sentencias con un presupuesto que cada vez y cada año decrecía, y con una entidad en la que solamente habían contratadas 15 personas para el efecto. Adicionalmente, no teníamos una presencia territorial, no había, digamos, nosotros éramos una entidad del orden nacional, que entre otras cosas en cuanto a arquitectura del sistema, era una pregunta muy grande que yo me hacía, y es, nosotros somos una entidad que tenemos que entrar a reparar a víctimas del conflicto armado. ¿Cuántas víctimas del conflicto armado están en el centro? ¿Cuántas víctimas del conflicto armado están hoy residiendo en el centro donde nosotros teníamos sede? Y si ustedes se lo pueden preguntar, pues el número va a ser bastante bajo. En ese sentido, nosotros teníamos que no solamente utilizar un presupuesto decreciente, sino también no teníamos, digamos, ninguna territorial a la cual acceder para que implementara las medidas, entonces tocaba viajar desde el centro hacia el territorio a implementar las medidas con todo lo que presupuestalmente eso comportaba. Entonces, en mi historia yo me enfrento a este problema jurídico, y teníamos un universo de casi 2.000 sentencias de restitución de tierras sin orden de cumplimiento y sin seguimiento. Y hay una cosa que quiero puntualizar aquí que me parecía muy fuerte de este tema, y es no solamente la avalancha de sentencias a la que teníamos que hacerle frente, sino también que la entidad, en ese grupo en el que yo estaba, no éramos solamente abogados, sino que había un equipo interdisciplinar para cumplir, digamos, estas sentencias, y a una de esas personas se le ocurrió que la mejor manera de cumplir esas sentencias, dado el volumen, era decirle a las comunidades campesinas que la reparación consistía en guardar la sentencia en la entidad. Y yo me enfrento a esa afirmación en la que yo digo, con mi compromiso ético con la reparación a las víctimas, digo, ¿qué vocación reparadora tiene guardar 600 sentencias en la entidad? ¿Cómo reparo yo a una víctima campesina que ha sufrido lo que muchos de nosotros conocemos, diciéndole con qué cara me presento como funcionaria del Estado y le digo, es que lo que yo voy a hacer es guardar la sentencia en el cajón de mi entidad?
Adicionalmente, en el momento en el que yo entro, inicia el seguimiento a las sentencias de ruta étnica. En ese momento, la jurisdicción de restitución de tierras comienza a hacer seguimiento de sus sentencias, y a lo que me enfrento el problema jurídico para cumplir era un poco cómo vamos a responderle a la jurisdicción si no hemos hecho nada. Con todo y que las sentencias de ruta étnica en el imaginario común de los funcionarios que estábamos ahí en la entidad eran sentencias más importantes. No sé si las personas con quienes yo trabajaba conocían la diferencia, digamos, en protección desde el punto de vista constitucional que allí existe, pero sí había en su imaginario un tema de que en efecto las sentencias de ruta étnica eran más importantes que las de campesinos, y además también siento que les generaba más comodidad porque eran solamente 15 y no eran 2000 como las sentencias de restitución de tierras a favor de comunidades campesinas. Teníamos adicionalmente requerimientos constantes de la jurisdicción de Justicia y Paz. Justicia y Paz creó un solo juzgado que se dedicaba de verdad 24/7 a hacerle seguimiento a las sentencias, con una juez muy, o sea, ahí sí, de estas innovadoras judiciales, muy juiciosa, y estaba encima de nosotros todo el tiempo diciéndonos ustedes cómo cumplen. Entonces, ¿cómo montamos la estrategia y qué dijimos? Bueno, ¿cómo vamos a cumplir? Yo era la jurídica de ese grupo y un poco sobre mí recaía, y sobre otra compañera que yo tenía, sobre las dos recaía la responsabilidad de decir qué vamos a hacer con todas estas cosas que tenemos que cumplir. Ambas teníamos de verdad un compromiso ético por decir, tenemos que implementar las medidas para reparar a las víctimas desde nuestra entidad. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a tener conversaciones con las autoridades judiciales, y aquí quiero como poner el foco en dos hallazgos importantes que obtuvimos de esas conversaciones que tuvimos con Restitución de Tierras y con Justicia y Paz. ¿Y qué les preguntábamos? Les decíamos, ¿ustedes nos pueden por favor explicar las razones de esta orden? Nosotros llevábamos la orden, que era una orden de reparación, y un poco les decíamos, explíquennos ¿por qué ustedes profieren esta orden? ¿Por qué usted, juzgado de restitución de tierras, ha proferido más de 200 sentencias sobre un mismo territorio? Y nos encontramos con respuestas muy desalentadoras. Una de ellas, por ejemplo, fue que en restitución de tierras se estaban haciendo sentencias tipo. Entonces, alguien, no sé quién es, a ese hallazgo de investigación nunca llegué, pero alguna organización o alguna academia, o no sé si el Consejo Superior de la Judicatura les creó una sentencia tipo en cuanto a medidas de reparación que digamos fuera acorde con el sistema general de verdad, justicia y reparación y con las demandas del Estado. Y entonces esa sentencia tipo se copiaba y se pegaba, y eso hacía que las órdenes de reparación se copiaran y se pegaban, y se profirieran además casi como estar haciendo, o sea, estar poniendo sellos de manera indiferencial. O sea, era para cumplir una cifra de proferir sentencias que el Consejo Superior de la Judicatura les ponía. Y otro, en Justicia y Paz, otro hallazgo que también encontramos fue que las razones de esas órdenes de reparación estaban muy motivadas por el interés personal del funcionario. Yo les cuento, yo tuve una conversación que para mí fue súper desmoralizante, porque me senté a hablar con uno de ellos y yo le preguntaba, ¿usted por qué prefirió esta medida de reparación simbólica? Y me decía, mire, lo que pasa es que yo estoy en un diplomado o en una maestría de Derechos Humanos, y yo pienso que este tema puede ser muy importante investigarlo. Entonces, por eso yo dije, hay que poner esta orden en esta sentencia. Entonces, para mí eso fue duro escucharlo, sobre todo por algo que les voy a decir, y es, en todas las entrevistas que hicimos, y yo les digo que yo duré casi un año viajando por todo el país hablando con los jueces, en ninguna de las entrevistas que tuvimos nos dijeron, lo que pasa es que estas medidas responden a las necesidades o a las pretensiones de las víctimas. Ninguno de esas autoridades nos dijo, yo me senté a conversar con las víctimas y les pregunté qué era lo que querían, o cuál era su interés reparador, o de qué manera podíamos repararlas mejor. Porque nosotros estábamos investigando la razón de la decisión para ver de qué manera podíamos generar una estrategia de cumplimiento que nos ayudara a salir del embrollo de este número exacerbado. Adicionalmente, tenía un problema al interior de la entidad, y es que quien dirigía a mi equipo no era abogada, entonces no entendía que no cumplir las sentencias podía traer algunas consecuencias jurídicas desfavorables. Entonces estaba muy tranquila con su planeación,
Y en su planeación simplemente decía, vamos a empezar a implementar las medidas de los planes de reparación colectiva, porque los planes de reparación colectiva le parecían chéverísimos. Y en efecto, los planes de reparación colectiva son súper chéveres. Y además tienen sujetos de mucho renombre y que tienen unas luchas y unas historias muy importantes. Pero la lucha con mi jefe en ese momento era decirle, lo que pasa es que las sentencias de restitución de tierras campesinas también son importantes y las sentencias de restitución de tierras étnicas también son importantes. Y así a usted no le haya llegado un requerimiento judicial, necesitamos cumplirlas, no solamente porque el derecho lo diga así, sino porque tenemos que tener un compromiso ético con que nosotros somos el Estado que se está movilizando para reparar a las víctimas. ¿Qué sucede? En 2019 una autoridad judicial, que creo que también hace parte de estas autoridades judiciales empoderadas, inicia una audiencia de seguimiento a una sentencia étnica. Y en el marco de esa sentencia étnica, que si ustedes se dan cuenta, las audiencias de seguimiento étnicas eran una cosa gigante, iba toda la comunidad, todos los representantes, mientras que las audiencias de seguimiento campesinas se hacían desde el escritorio en la mañana y era una cosa súper rápida. En una de estas audiencias súper importantes, porque era un sujeto étnico, que no estoy diciendo que el sujeto étnico no fuera importante, claro que sí, requiere toda la importancia, pero mi conflicto era por qué las audiencias de seguimiento a las sentencias campesinas no son iguales. ¿Cuál es la diferenciación de los sujetos? ¿Por qué la autoridad judicial tiene que tratarlos diferentes? En esa audiencia que les cuento, se inicia un incidente de desacato y allí entienden parte de las personas con quienes yo trabajaba que sí había una consecuencia desfavorable por no cumplir las sentencias étnicas. ¿Y esto qué implicó? Que le quitáramos presupuesto a los planes de reparación colectiva y le pusiéramos un poco más de presupuesto al cumplimiento de las sentencias étnicas y adicionalmente que se contrataran más profesionales para cumplir las sentencias étnicas. Y en el momento en el que yo salgo de la entidad ya no habían 15 sentencias sin cumplir, sino que habían más o menos 12 sentencias andando. Pero lo que les quiero decir que me resulta muy complejo de esto y de esta historia que les estoy contando es por qué tuvimos que llegar hasta el incidente de desacato para iniciar estos temas. Tengo estas conclusiones que los voy a decir de manera rápida y general, y es: el sistema de justicia transicional opera de manera desarticulada. Nosotros teníamos requerimientos de todas las jurisdicciones que se habían creado y ninguna era compatible, no dialogaban entre sí, y esto generaba revictimización a las comunidades con las que se trabajaba. Las medidas de reparación se implementan de manera diferencial, creo que esto lo traté en todo el tiempo de la ponencia. El proceso para obtener una sentencia por parte de una víctima es igual si se es campesino o si se es indígena, y la respuesta del Estado no es igual. La falta de exigibilidad en el sistema persiste porque el litigio desde las comunidades no es fuerte. Y hay un alto faltante de compromiso ético de la función pública para reparar a las víctimas. Muchas gracias.